Ya inició Hugo. Sí. Muy buenas tardes. Hoy es, hoy es jueves 30 de octubre. Les agradecemos muchísimo primero su presencia y les agradecemos unos minutos de paciencia en lo que terminan de entrar los ponentes a este conversatorio, eh, ah, del cual tenemos el honor de que estén ustedes presentes. Y en un momento más iniciamos. Eh, Permítanos unos minutos e iniciamos. Vamos a ver. Ya tiene acceso el maestro Abraham Nuncio Limón, nada más es cuestión de que prenda su micrófono. Listo, ya podemos iniciar, Hugo, si gustas hacer la presentación. Ya está la maestra Diana también conectada. Micrófono. Iniciamos, pues muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de su rector, el doctor Santos Guzmán López, de la Secretaría Académica, por supuesto, y del Centro de Estudios Parlamentarios, y de su director, el maestro Abraham Nuncio Limón. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que se transmite por la plataforma Teams y que forma parte del grupo de conversatorios que se realizan en este semestre en la Universidad Autónoma de Nuevo León con el título de los grandes problemas nacionales. Se han venido teniendo estos conversatorios con 8 temas. Hoy desahogamos, conversamos sobre el tema de cultura como uno de los grandes problemas nacionales. Van a estar presentes, están presentes y agradecemos muchísimo la presencia de dos distinguidos ponentes en esta ocasión. Primero, el maestro Augusto Guevara, abogado especializado en propiedad intelectual y la industria del entretenimiento. El maestro Guevara es abogado egresado de nuestra facultad, de la universidad, de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con formación de posgrado en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías por la Universidad Panamericana. A lo largo de su trayectoria, el maestro Guevara ha colaborado con artistas, productores y agentes del entretenimiento, tanto del ámbito local como nacional, desempeñándose en diversas áreas de la industria musical y creativa como abogado, tour manager, técnico y booker. Su misión es fortalecer la protección jurídica de la industria del entretenimiento en México, integrando su conocimiento técnico y legal con una visión integral de la gestión cultural contemporánea. Con este propósito fundó en enero de este año la empresa Soundcheck, un despacho jurídico especializado en propiedad intelectual y de la industria del entretenimiento, creado para proteger, impulsar y profesionalizar al talento del futuro. Gracias, maestro. Asimismo, estará presente con nosotros, por supuesto, el maestro Abraham Nuncio, director del Centro de Estudios Parlamentarios, y agradecemos la presencia de la doctora Diana Fuentes. La doctora Diana Fuentes tiene una trayectoria gigantesca y larguísima, admirable. Es un honor igualmente tenerla esta tarde aquí en este conversatorio. La doctora
Diana Fuentes es doctora en filosofía política por la UNAM, profesor, investigador definitivo de tiempo completo del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de la Ciudad de México, profesora del Colegio de Filosofía en la UNAM. Actualmente se desempeña como coordinadora de la maestría en Comunicación y Política de la misma institución. Ha publicado el libro Hegemonía y 4T, un debate gramsciano, que coordinó con Máximo Modonesi, con quien también publicó el libro Gramsci en México. Es autora de múltiples artículos y especializados en marxismo y en pensamiento crítico. Sin duda, la doctora Diana Fuentes es una académica admirable. Jóvenes, muchachos, todos ustedes que están presentes en este conversatorio, es un honor tener al maestro Augusto Guevara y a la doctora Diana Fuentes, de quien pudiera extenderme eh, horas en su presentación. No lo voy a hacer. Tiene una formación académica gigantesca, tiene una trayectoria admirable, doctora, eh, ah, con sus estudios, con su actividad profesional, eh, ah, con todo lo que ha escrito y el formato de de este conversatorio será el siguiente. Eh, Comento. Eh, el formato que estamos teniendo es, evidentemente, por la plataforma Teams. Cada expositor tendrá aproximadamente 25 minutos para su exposición. El tema de hoy es los grandes problemas nacionales. Reitero, se han tocado 8 grandes temas del país. Hoy toca tocar el tema de cultura. Cada exponente tendrá 25 minutos y al final, después de la exposición de cada uno de ellos, habrá un intercambio entre ambos, así como recibiremos preguntas de ustedes, todos jóvenes presentes en este conversatorio, en donde habrá una ronda de preguntas y respuestas con los ponentes y la intervención, por supuesto, del maestro Nuncio. Así es que adelante, iniciamos, por supuesto, con el maestro Guevara. Adelante y bienvenido. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escucho? Nada más confírmeme, por favor. Perfecto, te escuchamos muy bien. Perfecto, pues bueno, pues me da muchísimo gusto estar con ustedes, aquí ante casi 200 y piquito de personas. Entonces, sin más preámbulo, pues empecemos. Pues bueno, vamos a hablar de los grandes problemas nacionales en México. Y pues bueno, en este caso solamente vamos a tocar el tema de la cultura. Podríamos tocar otros temas como pudiera ser economía, política, gobernanza, entre otras cosas, pero hoy solamente nos vamos a enfocar en lo que es cultura. Y bueno, si vamos a hablar de cuál es el gran problema nacional en México en cuanto a cultura, pues tenemos que definir qué es cultura. Entonces, pues bueno, pues yo me baso en una definición de la Real Academia Española que nos dice, pues la cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social. Entonces, pues bueno, esta es la definición de la Real Academia Española y mi resumen de esta definición, se engloba en tres conceptos importantes y clave, que es el arte, el deporte y lo que son las costumbres de una sociedad. Entonces, pues bueno, definiendo eso, para mí, ¿qué es la cultura? La cultura en sí es un conjunto profundo de expresiones humanas, aquello que nace de nuestra capacidad de crear, de sentir y de compartir ese sentido o sentidos que tenemos.
Y pues bueno, pues para mí también es la manifestación más auténtica del espíritu humano, porque no obedece lo que es una perfección, ni algún cálculo, ni algo exacto, sino es la verdad interior de quien la expresa, ¿verdad? Entonces podemos, digo, concluir que la cultura en sí, pues no se equivoca y el arte tampoco, ¿verdad? Porque eso refleja lo que somos en nuestra forma más pura. Entonces, pues bueno, hablando de México, es indiscutible el tema de que el acervo cultural de la nación en México, pues es vasto, es diverso, es enorme. Y el legado que nos dejaron los pueblos prehispánicos y también los españoles, porque digo, hay que considerar que somos una cultura hispana, ¿verdad? Que estamos relacionados a los españoles, pues es enorme, es enorme. Nuestras catedrales, nuestros museos, nuestras obras arquitectónicas, nuestra comida, nuestra música, ¿verdad? En general, pues es enorme. Diría yo que hasta casi envidiable por otros países y culturas. Y pues bueno, pues es un dato de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero México cuenta con una variedad de sitios muy interesantes, casi 2.000 monumentos históricos, 1.321 museos, 1.976 centros culturales, 111 pueblos mágicos y 10 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, pues como podemos saber, pues digamos, que México pues tiene un acervo cultural enorme y que bueno, pues el problema de México pues no es la cultura como tal, ¿verdad? Tenemos una identidad, diría yo que hasta muy dispersa y muy grande, y pues bueno, pues con ello también quiero complementar pues fechas, ¿verdad? Y otro tipo de conceptos que son hispanos, ¿verdad? Pero que son parte de nuestra cultura, pues como lo es el mariachi pues no es de México como tal, viene de Europa. La charrería tampoco es de aquí como tal, pero nosotros nos identificamos, lo identificamos como mexicano, ¿verdad? La charrería, la gastronomía que tenemos, pues evidentemente es una mezcla de cultura prehispánica con cultura, digamos, española, europea, ¿verdad? Entonces, eso es México. México, para mis ojos y mi opinión, es hispano, ¿verdad? Porque se combinan estas culturas, pues digamos, prehispánicas con la española. Entonces, pues bueno, pues es muy interesante cómo México es tan vasto, tan grande y pues cómo desde 1521, digamos que es el nacimiento del México que conocemos actualmente, porque la cultura no nada más fueron las tribus o nuestros pueblos, digamos, originarios, ¿verdad? Prehispánicos como tal, ni tampoco nada más son los españoles, sino es la mezcla de todas estas culturas que nos hacen mexicanos. Entonces, pues bueno, regresando un poquito, ¿no? A la expresión, a la cultura, quería hacer un comentario y hacer una reflexión sobre lo que es los géneros musicales, porque aquí hay que evidenciar que la cultura y la expresión humana, los géneros musicales, no están equivocados. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Todos conocemos los corridos o los famosos narcocorridos. Pues ello pues es un claro ejemplo de una causa y efecto de un fenómeno social en la nación. ¿Por qué? Porque los narcocorridos y los corridos solamente quieren narrar una historia. ¿Y pues de qué tratan estas historias? Pues tratan del tráfico de drogas, de la corrupción, derroches, excesos, inclusive desde cierta perspectiva diría que una superación. ¿Verdad? Entonces, hace unos meses fue polémico este asunto de los narcocorridos porque gobiernos municipales, inclusive la federación, ¿verdad? Quiso prohibir o ahí se estuvo platicando acerca de la prohibición de este género. Y si a mí me preguntan, realmente está equivocada esta acción de querer prohibir un género musical, porque sería querer prohibir una expresión, un género que simplemente narra la conducta social, ¿verdad? O una acción de algo que está pasando inherentemente en el país. Entonces, si se fijan, el arte y la cultura como tal simplemente es la expresión de un humano o de ciertos grupos o de cierta conducta social. Entonces, no podemos
bueno, sí se puede, pero no debería de prohibirse lo que es un género musical, porque estaríamos prohibiendo la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, también existen estos argumentos de que el narcocorrido era lo que exaltaba, digamos, estas conductas, estos pensamientos, y pues no es así, de hecho es al revés. Como existe o existieron estas conductas, se habla de ello, se narra de ello. Entonces, esa es la cuestión. Y pues podemos concluir que el arte pues nunca se equivoca y el arte es la expresión más pura del ser humano. Y bueno, pues tomando en cuenta esto que la cultura no se equivoca, de que tenemos diferentes, de que tenemos una cultura vasta, enorme y diversa en México, pues tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es el rol del gobierno en la cultura del país? Sí, porque inevitablemente, pues el gobierno es el ente que nos administra, ¿verdad? Entonces, el gobierno tiene un deber de garantizar el acceso, la promoción, la preservación del acervo cultural de la nación, ¿sí? Como un derecho humano, ¿sí? Esto no es un lujo ni es accesorio del desarrollo. De hecho, la función esencial del Estado es fortalecer la identidad, la cohesión social y el pensamiento crítico. Y desde la Constitución mexicana, en su artículo cuarto, encontramos esta obligación por parte del Estado de promover y garantizar y salvaguardar lo que es la vida cultural, el tema de disfrutar los bienes y servicios que la cultura ofrece. Y se los voy a poner aquí en el chat, nada más es una fracción, ¿verdad? No es todo el artículo. Aquí se los comparto para que podamos leerlo juntos. Pero bueno, pues el artículo cuarto empieza, ¿no? La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Y después viene, más adelantito, que toda persona tiene eh, el derecho a. Y tiene derecho a, vienen dos fracciones muy importantes que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como en el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Y en otro parrafito viene que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo. Porque también, digo, ahorita faltó ahí, pero parte de la cultura, pues es el deporte también, ¿verdad? Y bueno, pues esto implica, este artículo implica lo que son tres responsabilidades principales del gobierno o de alguien que nos administre, o del Estado como tal. La primera es fomentar y financiar la creación artística y cultural, asegurando recursos suficientes y continuos. La segunda es proteger el patrimonio tangible e intangible, evitando su deterioro o privatización inclusive. Y también encontramos la democratización del acceso a la cultura. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues por medio de reducir las brechas entre regiones y clases sociales y grupos vulnerables para que, pues en la idea, ¿verdad? Hipotéticamente todos tengamos el acceso a la cultura, a la protección de derechos de autor, entre otras cosas, y eso ahorita lo comentamos. Pero bueno, pues en la práctica el rol del gobierno debería de ser un facilitador y un garante, ¿sí? No un censor ni un administrador distante, ¿sí? Porque sí debe de ser administrador, pero no distante. Y bueno, su papel es crear las condiciones para que la cultura florezca, ¿verdad? Y pues para que la cultura florezca necesitamos un buen financiamiento, una buena infraestructura, una educación artística, derechos de autor y lo más importante también, espacios públicos, ¿sí? Pero siempre y cuando no se pretenda controlar el contenido de la cultura, de los derechos de autor. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a lo que son los datos duros, ¿no? Para empezar a desmenuzar cuál es el problema que tiene México o nuestra nación en el aspecto cultural. Y bueno, sin embargo, de todo lo comentado, desde el 2017 en adelante, se ha observado una tendencia decreciente en el presupuesto cultural y una pérdida de prioridad política por parte del Estado, ¿sí?
De hecho, esto revela que el Estado no ha ido cediendo terreno, más bien, reformulo, el Estado ha ido cediendo terreno a la iniciativa privada y sobre todo a la autogestión. La autogestión es buena, pero hasta cierta medida. Y bueno, pues el Estado pues debería ser el motor y custodio de la vida cultural del país. Entonces, pues bueno, nos vamos a los datos duros, que esto es algo que pues no lo digo yo, no es mi opinión. Estos son datos sacados del paquete económico 2026 que nuestro propio gobierno nos ha facilitado. Desde hace creo que 1 o 2 semanas presentaron y publicaron este paquete económico 2026. Y bueno, siendo un poquito francos, pues el paquete económico 2026 confirma que la cultura no es la prioridad para el Estado mexicano. ¿Sí? Esto pone en riesgo el patrimonio cultural, la creación artística y los proyectos comunitarios. ¿Sí? Entonces, el presupuesto proyectado para la Secretaría de Cultura en 2026, según el paquete económico del 2026, es de 13,097 millones de pesos, lo que significa una disminución del 17,1% del año pasado, o sea, del 2025. Entonces, el presupuesto de un año a otro, para empezar, ha caído el 17%, si lo redondeamos. Entonces, este presupuesto que viene para el 2026 para la Secretaría de Cultura es apenas el 0,13% del gasto total del gobierno, muy lejos del 1% recomendado internacionalmente por la Carta Cultural Iberoamericana y la Conferencia Iberoamericana de la Cultura, para garantizar pues, el acceso efectivo de los derechos culturales de los que hemos hablado, la protección, los espacios públicos, la infraestructura, el financiamiento. Entonces, es evidente que pues, existe una contradicción. ¿Verdad? Pues mientras en el 2023 el sector cultural generó el 2,7 del PIB nacional y dio un empleo a 1,4 millones de personas, el presupuesto público sigue retrocediendo en lugar de fortalecerse. Entonces, bueno, según el acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura, se divide la Secretaría de Cultura en 5 administraciones o 5 organismos, que son el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INVAL, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Radioeducación, el INDAUTOR, importantísimo para la protección y la garantía de los derechos de autor. Pues el INDAUTOR es el Instituto de Derechos de Autor, donde registramos nuestras obras y donde hacemos diferentes tipos de cosas en cuanto a protección y garantía de derechos de autor. Y por otro lado está también el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Estos cinco organismos son lo que conforman la Secretaría de Cultura. Y bueno, un poquito, ahorita más adelante vamos a ir al INDAUTOR, que es el que más me interesa. Es digamos que el que más podría tener una afectación directa, ¿no? A nuestros derechos. Y bueno, pues en caso de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, pues su presupuesto del 2025 es de 625 millones de pesos. Es decir, hubo una deducción prevista de 500 millones de pesos, o sea, de un momento para otro, pues hubo un recorte, ¿verdad? Y pues bueno, pues vamos a comentar un poquito acerca del sexenio anterior. En el sexenio anterior, la reducción del gasto cultural pues fue constante y profunda, y es evidentemente que en el que sigue va a ser aún más. Y pues bueno, pues ha sido un recorte, la verdad es que pues enorme, porque si nosotros nos ponemos a analizar la Secretaría de Cultura en el 2015, que fue cuando se creó esta secretaría, el presupuesto asignado ha caído el 32%. ¿Por qué? Porque de pasar en el 2017 de 19 mil millones de pesos, ¿sí? En el 2017 pasó en el 2026 a 13,097 millones de pesos, ¿sí? Digo, son cantidades de dinero que en nuestra mente no podemos a lo mejor concebir, ¿sí? Pero es una cantidad enorme de dinero, el cual, pues,
pues está viendo una caída. Y la tendencia se vuelve más alarmante, ya que en el 2013, hace más de 10 años, la subfunción de cultura, porque no existía la Secretaría de Cultura como tal, la subfunción de cultura recibió un máximo histórico de 38,000 millones de pesos. Entonces, fíjense cómo va en caída, ¿no? En el 2013, hubo un presupuesto de 38,000 millones. En el 2017, 19,000 millones, ¿sí? Y ahora en el 2026, según el paquete económico del 2026, son 13,000 millones. Es un presupuesto que vemos recortado aproximadamente al 53%. Entonces, esto, pues digamos que son datos, no es mi opinión, es lo que dicen los datos de hace, pues digamos, pues desde hace varios años y lo que viene para este año. Y bueno, les quería contar un poquito de mi experiencia ante el Instituto de Derechos de Autor. El Instituto de Derechos de Autor, pues es el que evidentemente se encarga de los registros de derechos de autor, de conciliar intereses de los creativos, así como de llevar procedimientos administrativos, y pues a veces, pues otros tipos de registros como personajes, reservas de nombres, a grupos artísticos, etcétera. Y bueno, pues esta institución, a mi parecer, esta ya es mi opinión, sin tener los datos, o sea, haciendo los datos duros a un lado, pero siento que es una institución debilitada, ya que pues no, o sea, solamente hace falta que visiten las instalaciones del Instituto de Derechos de Autor para poder ver con sus propios ojos que pues tienen un, digamos, pues un edificio y un equipo deficiente, o sea, en el punto que ya aceptan USBs, pero hasta hace unos años no. Y todavía aceptan CDs. ¿Por qué aceptan CDs? Porque, pues, digamos que sus equipos todavía son bastante viejos. Si ustedes revisan lo que es el SINDAUTOR o el sistema virtual para registros de derechos de autor, ustedes van a poder ver que es una página pues la verdad que carece bastante para empezar, de registros. Solamente se pueden hacer registros de obras literarias, ¿sí? Y renovaciones hasta hace un mes o 2 meses se pueden renovar lo que son reservas de derechos, pero nada más. No se pueden llevar conciliaciones, no se pueden solicitar reservas de derechos, solamente se pueden renovar y es una página, la verdad, que carece de un sistema, pues digamos, bueno o al menos, pues sí, pues al menos bueno como lo podemos ver con el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que depende de la Secretaría de Economía, una secretaría que tiene muchísimo más presupuesto que Secretaría de Cultura, tiene una página muy buena y diría pues bastante accesible y pues se puede registrar de todo, marcas, patentes, se puede revisar absolutamente todo. Entonces, podemos ver cómo hasta en la propiedad industrial y derechos de autor se le da más importancia a la propiedad industrial que los derechos de autor. Entonces, pues bueno, pues en mi opinión, realmente el Indautor, pues en el Indautor, pues digamos que los registros virtuales son pobres y deficientes, y la plataforma Indarelino sin Indautor, pues es deficiente, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, pues, ¿dónde quedan todos los demás trámites necesarios y disponibles del instituto? Porque nada más nos ponen dos. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde queda el acceso y la garantía hacia los gobernados de poder registrar, ¿verdad? Sus obras, ya sea de manera física o virtual. Porque si nosotros lo queremos hacer de manera física, tenemos que ir a la dependencia de Secretaría de Educación que esté en nuestro estado, ¿sí? Enviar las cosas por paquetería y resulta, la verdad es que bastante tardado, puede ser un trámite de 3, 4 meses, cuando uno, yendo a Ciudad de México, puede registrar su obra en un día. Si tú vas antes de las 11 de la mañana y vas con tu obra, para las 2 o 3 de la tarde, tú ya tienes tu registro. Porque en la Ciudad de México sí pueden tener acceso y nosotros, digamos, como ellos lo dicen, provincianos o de provincia, no podemos tener un fácil acceso al registro y a la protección de derechos de autor, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues yo nada más pues quiero concluir, ¿verdad? Con mi opinión, con lo que es la cultura para mí, según lo que también es para la RAE, ¿verdad? Y los datos duros, pues el paquete económico 2026 confirma que la cultura no es prioridad del Estado mexicano, ¿sí? Y esto pone en riesgo nuestro patrimonio cultural, la creación artística y los proyectos comunitarios. Y es bien importante que nos quedemos con un concepto. A México no le hace falta talento. El talento ya está aquí.
El talento siempre lo ha habido. Somos número uno, bueno, digamos que a lo mejor, bueno, sí somos, la verdad, como cultura, como géneros musicales, tenemos un impacto increíble en la industria del entretenimiento, ¿sí? En el arte y en la música tenemos un impacto enorme. O sea, no me dejarán mentir, pero mexicano que visita otro país, mexicano que es amado, porque tienen un concepto de nuestra cultura y de nuestra manera de ser, de nuestro arte, de nuestra música, que nos ama el mundo. Entonces, eso quiere decir que no nos hace falta cultura. Como dicen, no hace falta talento, hace falta apoyo, ¿verdad? Entonces, pues yo nada más quiero concluir que pues el gran problema nacional de México es nuestro propio gobierno. Los datos, las acciones y las omisiones del mismo evidencian una falta de interés, una mejoría en el arte, esparcimiento social, una protección de derechos de autor y, pues bueno, pues una seguridad sobre los asuntos culturales de la nación, ¿verdad? Entonces, si nosotros como nuevas generaciones queremos un cambio, nosotros tenemos que exigirlo. Ese cambio no va a venir por sí solo, ¿sí? Y el gobierno debe de ser un administrador y un cuidador de la sociedad, pero realmente serlo, ¿sí? Porque con estos datos y estos presupuestos, pues realmente, pues a mí no me convence de que realmente sean un buen cuidador y un buen administrador y que estén haciendo realmente un buen trabajo en este aspecto cultural. Entonces, nosotros como jóvenes hay que siempre tener en mente que el gobierno trabaja para nosotros no trabajamos para ellos. Realmente el gobierno trabaja para la sociedad, ¿verdad? Pero bueno, pues parece ser que con los datos, y con lo expuesto, pues parece no ser así. Pero bueno, pues es todo, es cuanto, les voy a pasar, lo que van a ser las bibliografías de todos los artículos, de todos los datos que les acabo de exponer, se los voy a pasar para que si quieren darle, un vistazo, lo que es el paquete fiscal, 2026, opiniones de periódicos, publicaciones, ¿verdad? Y también páginas oficiales del gobierno, lo pueden revisar, ¿verdad? Para que sepan que pues todo lo que se expuso pues está digamos, fundamentado. Y pues bueno, pues yo creé lo que es una firma de propiedad intelectual y la industria del entretenimiento que se llama Soundcheck con el fin de salvaguardar y seguir esparciendo la protección de los derechos de autor, seguir creciendo y fortaleciendo la industria del entretenimiento. Porque en México, como les dije, no hace falta talento, falta apoyarlo. Es cuanto. Muchísimas gracias, maestro Jorge Augusto Guevara. Eh, Continuamos. Antes que nada, agradecer la presencia, maestra, doctora Diana Fuentes. Es un honor virtualmente tenerla en Monterrey, en la universidad, en este conversatorio. Eh, Su persona y su trayectoria son muy distinguidos. Me tomaría muchísimo tiempo. Sin más preámbulo, eh, primero unas palabras de admiración a su trabajo. Eh, Bienvenida y recibida en este conversatorio y adelante con su tema y su exposición. Gracias, maestra. Muchísimas gracias a ustedes, la generosidad de la invitación y la generosidad de la escucha de parte de quienes están conectados, por supuesto el maestro Abraham Nuncio, y también pues una oportunidad para escucharles. También me gustaría comenzar por una noción general de la cultura. Bueno, yo me he formado en filosofía y desde ahí hay pues cierta también revisión de lo que es la cultura y lo que ha sido. Esta palabra con la que nos referimos a esta serie de fenómenos sociales es una palabra de carácter decimonónico. En el siglo XIX se empezó a hablar de la cultura. Y es interesante porque esto sucedió en Europa, particularmente en el Reino Unido, y comenzó también un proceso que identificó la cultura con la serie de tradiciones, hábitos, costumbres reiterados en una comunidad, en un pueblo que les daban identidad. Y esto, por supuesto, se puede plasmar de múltiples formas, en la música, en las artes, en fin, en tantos espacios, los escritos, la literatura.
Sin embargo, también en el siglo XIX comenzó a fraguarse una distinción entre la alta cultura y la baja cultura, que ha sido de enorme utilidad para, digamos, poner o disponer ciertas expresiones de las artes como aquellas que son dignas de ser consumidas o dignas de ser admiradas, mientras que otras tantas no. En el caso de Europa, desde el siglo XIX, la alta cultura fue identificada no de forma casual con lo que la modernidad capitalista fue, digamos, creando como modelos civilizatorios a seguir. Entonces se identificó la alta cultura con las bellas artes, que como bien sabemos, pues son expresiones específicas de ciertas tradiciones europeas. Entonces, cuando se piensa en la música clásica, la expresión que ésta tenga, cuando se piensa en la ópera, cuando se piensa en el ballet, cuando se piensa en la pintura, en las artes plásticas, estas disposiciones fueron disposiciones de modelos civilizatorios que empezaron a propagarse en el siglo XIX y que hicieron una separación muy tajante de las culturas llamadas entonces populares, o con una palabra que tenía un sentido incluso peyorativo, que era el folclore. Y el folclore se consideraba que era algo que los pueblos reproducían, las comunidades, pero que no alcanzaba la estatura de, digamos, forjar obras o productos artísticos de larga duración o que fueran, digamos, expresión digna de ser considerada como una manifestación de carácter universal. Esta distinción, pues, contrajo también la idea de que en países como el nuestro efectivamente no había cultura, sino mucho folclore. Y esto bajo esa perspectiva colonizadora que caracterizó también las primeras expresiones de la forma institucional que esto adquiriría desde finales del siglo XIX y particularmente con el porfiriato, y después pues adquiriría un matiz particular después de la Revolución Mexicana, ¿no? Pero el punto aquí clave me parece que es muy importante, es reconocer que esta distinción ha propiciado hasta la fecha la idea de que existen expresiones o manifestaciones artísticas o productos culturales dignos de ser consumidos en espacios que se consideran altamente cultos o cultivados, o en fin, y otras que no lo son, ¿no? Ahora, si a esta historia breve que estoy tratando de trazar le sumamos el advenimiento de los medios masivos de comunicación en el siglo XX, pues con la comunicación de masas resulta que las sociedades se enfrentaron a un tipo de expresión y de manifestación de productos culturales que fueron percibidos como mercancías de consumo unificador o de consumo generalizado, es decir, apto para grandes públicos, que fueron llamados así, públicos, audiencias, y que tenían una función sobre todo de entretenimiento. Entonces, aquí tenemos distintas, digamos, momentos y manifestaciones del modo en el que socialmente en las sociedades contemporáneas se ha percibido lo que ha sido la cultura. En nuestro país, hasta hace muy poco tiempo, lo que actualmente es la Secretaría de Cultura se llamaba Conaculta, ¿no? Y pues no es algo que esté muy distante y que podamos recordar. El Conaculta se forjó precisamente a finales de los años 80 y buena parte de su, digamos, institucionalización y del fomento de la cultura que este contrajo estaba pues impregnado, sí, de aquella idea de la cultura alta, de la cultura de las élites, de culturas de élites cultivadas, pero al mismo tiempo, como en nuestro país, el nacionalismo revolucionario también tuvo expresiones culturales populares que fueron muy importantes para darnos una identidad específica, pues este tipo de instituciones estuvieron permeadas de esas discusiones durante muchísimos años. Sin embargo, durante las décadas del neoliberalismo, uno de los espacios más golpeados por la lógica de la privatización y de,
digamos, la disposición de los recursos estatales en beneficio de la propiedad privada fue precisamente la cultura. Yo hace ya muchos años fui becaria del FONCA, que dependía entonces del CONACULTA. Y cuando uno era beneficiario de este tipo, sigue existiendo las becas del FONCA a jóvenes creadores, que son becas que se asignan en distintos rubros. A mí en su momento me la asignaron para ensayo creativo, pero hay para letras, para música, para expresiones de artes plásticas, para danza. Y este tipo de becas que se dan a jóvenes, pues permitían en teoría que hubiera nuevos talentos que finalmente tuvieran posibilidades de tener un recurso que permitiera desarrollar un proyecto a presentarse en un año, y después de un tiempo podías volver a, si habías logrado ese producto, si había sido bien evaluado, podías volver a contender por una beca de estas. Y lo que por vía de los hechos sucedía y desafortunadamente sigue sucediendo con las becas de este tipo, es que fueron creando espacios de élites que eran pues las beneficiarias de estos recursos estatales, muchas veces de grupos muy cerrados que se autoevaluaban y que se reasignaban estos recursos. El Sistema Nacional para Creadores de Arte, por ejemplo, en el ámbito de las letras, que es del que más puedo hablar, pues fue duramente denunciado a principios del sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador, porque lo que se pudo documentar es que algunos de los beneficiarios del Sistema Nacional de Creadores de Arte lo eran desde hace 30 años, ¿no? Y estamos hablando de becas que llegan a alcanzar los 40,000 pesos mensuales, ¿no? Y que muchas veces se trataba de creadores, en algunos casos, que produjeron obras muy importantes décadas atrás, pero que tenían 20, 30 años sin publicar algo que pudiera ser evaluado por comités calificados para ello. Pongo este ejemplo porque lo que eso demuestra es que durante décadas en este país, los recursos estatales en beneficio de la creación artística se gestionaron como si se tratara de los recursos de una serie de grupos que pues estaban muy anclados en las instituciones de la protección y de del cuidado y del cultivo del arte en este país, y que desafortunadamente pues se sirvieron con la cuchara grande durante muchísimos años. A eso hay que sumar el papel de la iniciativa privada, que, como les decía hace un momento, desde principios del siglo XX, con el arribo de la cultura de masas, pues nos ha hecho pasar la cultura televisiva o la cultura de estos medios de comunicación como equiparable, ¿no? Como asemejable a los productos culturales que emanan de las comunidades donde se crea música, donde se crea danza, donde se recrea la identidad, como decía el filósofo Bolívar Echeverría. La cultura en este sentido es el cultivo crítico de la identidad. Y entonces, resulta que nos han querido vender como patrimonio cultural lo que produce Televisa. Y entonces, en este enclave, ¿no? De un lado, la cultura de masas, por otro lado, el usufructo que se hizo durante muchos años de los recursos estatales en beneficio de los grupos artísticos en sus distintas expresiones, pues ciertamente hizo un cuello de botella tremendo que pues hoy por hoy nos tiene en una situación en la que la producción cultural que permita esto que decía muy bien el maestro Jorge Augusto Guevara, que es el derecho de todos y todas a ser beneficiarios de la cultura, es decir, pero no solo beneficiarios como aquellos que la recibimos, sino también el derecho a producir por ejemplo, productos artísticos, que es solo una manifestación de la cultura, pues es algo que se fue mermando, se fue reduciendo y finalmente pues contrajo muchísimos problemas. Ahora, pero para hablar de cuál ha sido algunas de las claves que a partir del sexenio de la política de la llamada Cuarta Transformación
se presumió, se ha presumido que se han fomentado y sobre las cuales me gustaría decir algunas cosas, ¿no? Una de ellas es el reconocimiento de la diversidad cultural. En México, el reconocimiento de la diversidad cultural proviene de la lucha que han dado los pueblos indígenas en nuestro país, porque se les reconozca como un actor principalísimo de la, no de la homogeneidad que nos identifica como mexicanos, sino de la especificidad de aquello que ha permitido que en esos pueblos se sigan reproduciendo algunas de sus expresiones y manifestaciones identitarias más genuinas. Entonces, el reconocimiento de la diversidad cultural es fundamental para darnos cuenta de que no existe un México, sino que existen muchas formas y expresiones de eso que llamamos lo mexicano. Ese es un factor que ha jugado de forma muy importante, cuando menos en términos discursivos, de lo que contrajo el sexenio desde Andrés Manuel López Obrador hasta la fecha. Si eso se ha concretado en políticas públicas y en políticas gubernamentales que contraiga, que entonces se crean canales que finalmente permitan que esas manifestaciones lleguen a tener los recursos mínimos suficientes y necesarios para su propia sobrevivencia, es algo que sí tenemos que revisar. De eso no me cabe la más mínima duda. Ahora, pero creo que a diferencia de lo que había sucedido en este país, en donde se daba por hecho que la cultura era la cultura que era digna de ser reproducida en el Palacio de Bellas Artes, pues creo que aquí hay un cambio, cuando menos discursivo, muy importante. Ahora, por otra parte, sobre el patrimonio cultural, durante las décadas del neoliberalismo, lo que vimos todos los mexicanos y mexicanas fue un progresivo intento de privatización del patrimonio cultural de nuestro país. Y cuando hablamos de patrimonio cultural, también como decía el maestro Jorge Augusto, estamos hablando de muchas expresiones. Pero lo cierto es que cuando se ha convertido el patrimonio cultural en un negocio redituable, por ejemplo, en el ámbito turístico, nosotros durante esas décadas vimos la rapaz depredación de algunos espacios que fueron cercando, por ejemplo, espacios culturales muy importantes. No hablemos de lo que hicieron con el Tajín, no hablemos de lo que se pretendió hacer también con algunos centros muy importantes de los pueblos mayas, en fin, donde se les empezó a utilizar como escenografía de grandes espectáculos, no pocas veces financiados por los fondos que provenían de Televisa. Entonces, aquí tenemos toda una discusión sobre qué quiere decir para este país cuidar el patrimonio cultural. Estamos hablando de sitios arqueológicos, monumentos históricos y los bienes culturales, algunos de ellos intangibles. Sobre otro aspecto tiene que ver efectivamente con el acceso a la cultura, ¿no? Y aquí sí tenemos un rezago muy importante, que es un rezago histórico. En México, ni la educación ni el acceso a la cultura ha sido nunca de carácter universal. Nunca se ha alcanzado la universalidad al respecto. Pero cuando hablamos de acceso a la cultura, en este caso me gustaría referirme sobre todo a la posibilidad de que los espacios más marginales de nuestro país, los más depauperados de nuestro país, tuvieran las condiciones mínimas suficientes para que tuvieran una participación activa en el tipo de cultura que quieren recibir y en el tipo de cultura que quieren promover. Y ahí, sin lugar a dudas, a pesar de que venimos de una historia de rezago muy importante que se profundizó durante las décadas del neoliberalismo, estamos muy lejos aún de poderla paliar. Sin embargo, hay proyectos que durante el sexenio pasado se realizaron, quizá con muy escasos recursos, pero que creo que habría que revisar porque resultan bastante interesantes, sobre todo los del fomento a la música en el sureste del país. Otra cosa que me parece también que sería interesante, digamos, es la idea de que
la promoción de la cultura tendría que tener una perspectiva de inclusión social, de igualdad y de derechos culturales. Aquí también venimos de un rezago muy importante, solo voy a poner un ejemplo. Si buscamos datos de la forma en la que se accede a la cultura en términos de las zonas rurales de nuestro país, tendríamos de ahí un dato muy importante. Otro tendría que ver también con la situación de género. Y entonces ahí podríamos ver cómo hay muchísimos rezagos que tienen que ver y que deberían ser paliados desde una perspectiva de inclusión social. Otro asunto es el que yo les refería hace un momento y que tiene que ver con el apoyo específico a las artes y a los creadores de arte. Les decía que las famosas becas, las becas de fomento, pues resultaron en desafortunadas prácticas que expresan esa cultura política y social que se manifiesta en muchos ámbitos de nuestro país, no solo en el del arte, sino en tantos otros. Pero a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con el Sistema Nacional de Investigadores, que depende hoy de la CECITI, en el caso del Sistema Nacional de Creadores de Arte, las evaluaciones de pares y los sistemas de verificación de la creación de, en este caso, productos artísticos, era algo bastante mucho más maleable, mucho más dúctil y, por lo tanto, mucho más proclive a malas prácticas. Entonces, eso ha sido todo un tema a revisar, ¿no? Entonces, el asunto de las becas. Y luego, bueno, ya ir pensando en algunos programas que creo que también en el futuro y en espacios pues más dedicados precisamente a ellos habría que también tener en consideración, ¿no? El funcionamiento de ciertos programas como programas que se intentaron activar, ¿no? En realidad, por ejemplo, la lógica de libros para todos. Ahí habría que revisar también lo que ha sucedido con el Fondo de Cultura Económica y algunas de las colecciones que ha creado de acceso universal y con unos costos muy accesibles, entonces habría que ver realmente el impacto específico que han tenido. La creación de bibliotecas, eso también es un tema muy importante. En nuestro país nunca hemos tenido un sistema de bibliotecas que hagan de esos espacios algo más que estanterías llenas de libros que a nadie le interesan, porque normalmente los estados llevaban a esas bibliotecas los libros de desecho que salían de otros lugares y por lo tanto, pues con eso no había ningún fomento a la lectura. Entonces, ahí hay un tema sobre la intencionalidad de una red de bibliotecas mucho más solvente, mucho más importante. Y todo lo que está relacionado con la restauración y la conservación del patrimonio cultural, también ese es otro tema a revisar. Los proyectos específicos relacionados con las escuelas de arte y cultura indígenas, eso también es algo que tendríamos que revisar el funcionamiento que ha tenido. Sin lugar a dudas ha habido la intención de un fomento fuerte en relación a que haya mucha más acceso a productos culturales en lenguas indígenas, que se propicie también la comunicación en lengua indígena, pero el abismo sigue siendo enorme. Y, por supuesto, el fomento a las artes tradicionales y populares, que esto es algo que es una reivindicación que creo que tendría que ser una reivindicación de cualquier política de izquierda, porque les decía, por eso empezaba un poco por ahí, que aquella vieja distinción entre la alta cultura y la cultura popular, pues lo que hizo por vía de los hechos fue elitizar el derecho a las expresiones culturales en todas sus manifestaciones, además de crearnos una falsa idea de lo que debería ser la cultura, que luego fue aprovechada pues por los medios masivos de comunicación. Y luego pues también la revisión de la ley de fomento cultural. En fin, digamos, en términos de políticas públicas, habría muchos rubros que tendrían que ser revisados para ver la efectividad que han tenido. Sin embargo, yo coincido con el análisis final que hacía el maestro Jorge Augusto sobre la todavía pobre, digamos, disposición presupuestal para que todo esto opere de la manera en la que se requeriría para tratar de paliar el rezago del que venimos.
Así como él lo revisaba en relación a la cultura, yo hace también poco lo revisaba en relación a la educación y efectivamente los presupuestos en los últimos casos han disminuido en algunos ámbitos o se están redirigiendo hacia otros. Entonces, creo que ahí lo que manifiesta es que ciertamente en los gobiernos de la Cuarta Transformación hay una concentración de recursos en los programas sociales que por otra parte no están permitiendo que se engrosen entonces o se robustezcan los presupuestos en otros ámbitos tan importantes como el relacionado con ese marco amplísimo que llamamos cultura. Entonces creo que las tareas por venir son muchas, pero me parece también que aquí sería importante reconocer o tratar de ir más bien apuntalando con mucho cuidado cuáles serían los objetivos específicos que podrían trazarse de mediano y de largo plazo en estos términos: acceso universal a la cultura, ¿no? Paliar las desigualdades de acceso a la misma, es decir, la cultura como un derecho efectivo, propiciar una nueva política cultural de inclusión que reconozca la diversidad cultural de nuestro país, que rompa y fracture esa idea de la alta cultura y de la cultura popular o del folclore, y el apoyo efectivo a las artes y a los creadores de arte de manera autónoma, en eso me parece muy importante decirlo, autónoma de los fondos que vienen de las industrias privadas. Entonces, porque creo que esa es la posibilidad de que el arte en nuestro país, digamos, logre tener los canales, los cauces que son más adecuados para ello. Yo no puedo hablar de derechos de propiedad porque de eso que casi que solo sé quizá lo evidente, pero más vale no hablar de evidencias. Entonces, bueno, pues en eso me concentraría. Eso había pensado para exponerles ahora, que en realidad no es otra cosa más que el retrato de las problemáticas que veo en torno a ello y también de las tareas que habría de ser esperables y sobre las cuales habría que trabajar desde una política de un gobierno que se ha puesto como meta cerrar las brechas de desigualdad social y de exclusión que durante décadas privaron en este país. Y con eso cerraría. Muchísimas gracias, maestra doctora Diana Fuentes, maestro licenciado Jorge Augusto. Voy a tomar un momento, quiero ver si puedo poner el micrófono del maestro Abraham Nuncio, que nos pueda dar algunas palabras y algunas preguntas que recibimos de los asistentes. Abraham, adelante. Sí, no sé si me escuchan primero. Perfectamente, Abraham, adelante, te escuchamos. Muy bien, pues ante todo, darle las gracias tanto a la doctora Diana Fuentes como al maestro Jorge Augusto Guevara. La verdad es que nos han aportado una serie de juicios y de información valiosos en torno a la cultura, porque normalmente, digamos que en términos gubernamentales, en términos estatales, en términos institucionales, pues a veces a la cultura se la ve un poco como la piedra preciosa de un anillo cuya engasadura, francamente, es de un material muy pobre. Y entonces, en ese sentido, la cultura adquiere esto que decía la doctora Fuentes, en el sentido de que pues, no deja de ser elitista, es decir, no deja de ser para el consumo de los estratos sociales de altos ingresos. Pero también aquí hay que tomar en cuenta justamente la relación cultura-gobierno y en ese sentido es muy importante lo que ha mencionado el maestro Guevara. Es decir, que el gobierno solamente debiera poner
las condiciones necesarias, desde infraestructura y apoyos al desarrollo de las artes y las humanidades, ¿no? Sin intentar, pues, hacer divisiones o sin discriminar aquello que el gobierno piensa que es más o menos valioso para su propio proyecto. Yo creo que ahí la autonomía o el concepto de autonomía juegan un importante papel. Ahora bien, en el intento de que el presupuesto, de que la distribución de lo que capta el Estado vía los impuestos tuviera una mejor o tuviera un mejor impacto en la cultura y en la educación, como dice la doctora Fuentes, pues sería justamente hacer una serie de ajustes en el nivel de los ingresos, porque justamente se ha estado rechazando de manera sistemática, no solo por estos dos gobiernos, el actual y este, sino por los anteriores, eh, el establecimiento de una reforma fiscal que grave más a los que más tienen. Vaya, esa es una cuestión que se lo plantean en Estados Unidos, se lo planteó Biden. Claro, los republicanos a eso le llamaron medidas socialistas, que de socialistas pues no tenían absolutamente un pelo. Pero desde nuestro punto de vista es absolutamente indispensable que eso se plantee permanentemente, porque eso está agravando precisamente la posibilidad de ampliar los presupuestos para lo que es absolutamente fundamental en nuestro país, la educación y la cultura. Miren, para los compañeros estudiantes, resulta que en los dos últimos periodos sexenales, se ha enfatizado mucho en la idea gramsciana de Gramsci, pues, cuestión que les suplico consultar ustedes en sus celulares, porque eso les puede dar una mejor idea. Eh, Gramsci, este pensador italiano que estuvo preso por sus ideas, ¿no? Durante muchos años, él planteaba la necesidad de que debía darse ante todo, si se quería que la sociedad accediera a unas mejores condiciones equitativas en el ingreso y en la utilización del gasto estatal, pues desarrollar una batalla cultural. La batalla cultural ha estado dando un sector muy localizado que ahora nosotros incluso para no pocos en términos de asombro, digamos que en labios de un empresario como es Ricardo Salinas Pliego, cuyo canal pues precisamente no da manera de esto de TV Azteca a pensar que él está preocupado en ese sentido por dar una batalla cultural en favor precisamente de las mayorías, ¿no? Para no hablar del pueblo, porque es un término que de repente los políticos emplean demasiado, pero sin que tenga un correlato, es decir, una relación coherente con la realidad, ¿no? Entonces, esto hay siempre que explicarlo para que no haya posibles confusiones. De tal manera que, bueno, ciertamente, para poder tener un mayor acceso a la cultura y de manera inclusiva, precisamente tomando en cuenta que somos una sociedad diversa, que no todos pensamos lo mismo, que hay grupos feministas, que hay grupos LGTB, etcétera, que tienen su propia expresión cultural, que justamente cuando se trata de beneficiar a las élites como en Estados Unidos, lo primero que se hace es señalarlas dentro de una cultura woke que resulta inaceptable y perjudicial
según la idea tramposa de Donald Trump para la sociedad. Entonces, esas cuestiones son muy importantes que ustedes pudiesen tomarlas en cuenta, porque miren, hace falta en términos culturales muchísimas cosas, pero entre otras, hacer que, por ejemplo, se interesen los niños y los jóvenes precisamente en la cultura. ¿De qué manera se puede hacer esto? Pues precisamente, ¿qué es lo que a los niños nos gusta de manera espontánea, más inmediata? Pues es que nos cuenten cosas interesantes. Los cuentacuentos, por ejemplo, juegan un papel muy importante. Yo aquí les comento de mi propia experiencia. Cuando fui candidato a la presidencia municipal de Monterrey, pues una vez simplemente fui a la Macroplaza, me senté allí con un megáfono, empecé a invitar a los padres de los niños y a los niños a reunirse, les empecé a contar cuentos y al rato tenía yo un público francamente muy numeroso, ¿no? Pero bueno, esto que decía también la doctora, que muchas veces la cultura, el gasto cultural que hace el gobierno, pues es aprovechado para negocios o expresiones culturales de la propia élite, es decir, de los ricos, para ser un poco más expresivo y realista. Miren, aquí nosotros en Monterrey tenemos ejemplos. ¿Con qué dinero se creó el Museo Marco? Fundamentalmente, pues con dinero del Estado. En el Museo Marco se tiene una política de exposición para los artistas locales, ninguna. Allí los artistas locales no tienen espacio. Simplemente se los ha rechazado de manera sistemática, ¿no? Entonces, o cuando, por ejemplo, a uno de estos ricos se le pone coleccionar cosas, ¿no? Como lo fue Mauricio Fernández, de la familia Garzazada, pues él crea toda una colección en su casa o en, vaya, una construcción privada, pero luego eso lo amplía y hace que el presupuesto público se emplee en crearle un museo, para peor, en un parque público. Pues la verdad, son cuestiones que solo por el poder del dinero es que se pueden realizar en un país como el nuestro, pero no solamente en un país como el nuestro, en otros países. No quisiera extenderme más porque realmente todo esto que ustedes han escuchado de boca tanto de la doctora Diana Fuentes como del maestro Jorge Augusto Guevara, pues ha sido una exposición muy precisa, muy importante y creo que ustedes debieran reproducirla pues en círculos de amigos, en su casa misma, porque a veces resulta que está como muy divorciado el ámbito de la escuela con el ámbito familiar. Y lo que pudiera ser interesante de aquello que ustedes durante sus estudios reciben en su centro educativo, pues no se lleva de ninguna manera o no se encuentra, menos a veces, ¿no? En casa. Entonces, es importante esto tomarlo en cuenta. Tomar en cuenta que, sobre todo a los niños, ustedes que puedan tener hermanos pequeños, hay que contarles cosas que les desarrollen su creatividad, su imaginación, su curiosidad, porque los niños son los que más preguntan, son los que siempre están un poco, pues, a la espera de poder opinar. Y claro, como se ha establecido aquello que Groucho Marx decía, de que hasta la edad de 7 años él pensaba que se llamaba cállate el hocico, pues eso hace que a los niños siempre se los relegue a un segundo plano en las conversaciones, cuando debiera ser algo natural que estuviesen presentes, porque los niños justamente, aquello que puede tener de malo, entre comillas, algo, para los niños que tienen un margen de inocencia,
eso simplemente resulta como parte de algo que escucharon y que acaso lo puedan medio entender, pero para los niños la inocencia afortunadamente los protege de la malicia que puede haber en los adultos, ¿no? Así que esto, pues ustedes intenten llevarlo a su casa, intenten llevarlo a su práctica cotidiana, porque también depende de nosotros, en lo individual, cada uno de quienes componemos el cuerpo social, que las cosas se mejoren. Y como decía el maestro Guevara, aquello que hay que exigir, hay que exigirlo. Hay que exigírselo al gobierno en los sentidos en que tanto él como la doctora Fuentes lo han manifestado. Así que, pues, gracias de nueva cuenta a todos quienes conforman la audiencia de esta tarde y de nueva cuenta a nuestros expositores, las más cumplidas gracias desde el Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No tengo el gusto de conocer personalmente al maestro Jorge Augusto, a Diana, pues realmente con ella tengo una amistad, aunque nada más virtual, pero sobre todo, pues a ella siempre le he manifestado una gran admiración, viendo programas que yo siempre lo recomiendo, como La Mesa Roja, donde participa con otras compañeras, son 5 ellas, son grandes talentos en materia de comunicación, de teoría y de información. Así que nuevamente, Diana, te mando un abrazo muy cariñoso, un saludo para el maestro Jorge Augusto y gracias por escucharme. Gracias, Hasta luego. gracias, maestro Abraham. 2 breves preguntas y terminamos, el tiempo se nos viene encima. Primero, dice Jimena Monserrat, pregunta, disculpe, maestro, diría que también las becas y el tema de la cultura afecta a los estudiantes con necesidades educativas. Me encuentro haciendo un proyecto de investigación en torno a eso y me interesaría su opinión. Adelante, maestro Jorge Augusto. Claro, bueno, pues atendiendo a la pregunta de las becas, pues bueno, primeramente digo, esta es mi opinión y mis argumentos, pero una beca es buena o mala. Digo, vamos a ponerlo radicalmente en bueno o malo, ¿no? Para poder analizarlo. Pero pienso que una beca, pues es buena y mala desde una perspectiva. Es buena cuando incentiva un desarrollo, cuando incentiva, en este caso en la cultura, pues un tema de investigación, un tema de desarrollo artístico, un tema de talento, ¿sí? Entonces ahí yo creo que es bueno una cultura, digo, una beca, y un incentivo, ¿verdad? Siempre y cuando haya un desarrollo. ¿Cuándo pienso yo que una beca, pues, no es buena, ¿verdad? O sería connotada como mala? Pues cuando no incentiva nada, cuando simplemente se regala, cuando simplemente se da para que alguien lo tenga y pues ahí digamos que el dinero pues no se está invirtiendo, no se está fomentando el incentivo a algo. Entonces, creo yo que el gobierno pues está para incentivar, ¿verdad? A los, pues, a los gobernados, ¿verdad? Por medio de estas becas, pero estas becas tienen que incentivar el desarrollo. Entonces, está bien que den becas, siempre y cuando haya un desarrollo para algo. ¿Por qué? Porque si nosotros regalamos becas, simplemente por regalar, y simplemente querer como, pues apoyar a esa brecha, pues realmente no estamos ayudando, realmente nada más estamos dando el pescado y no estamos, enseñando a pescar, ¿verdad? Pero, el dar una beca para desarrollo significaría, en mi opinión, que serviría para incentivar y para que sigan estas personas que necesitan ese dinero y que necesitan ese apoyo del gobierno, que sigan sus proyectos y que esa brecha de la cual se habla, pues sea como, digamos, igualada, ¿no? O sea, un poquito mejorada. Entonces, una beca es buena y mala bajo esos argumentos. Vale, muchísimas gracias, maestro Jorge Augusto. Maestra, doctora Diana, aquí hay una pregunta que dice específicamente, pregunta a la maestra, ya que habló de escritura, pregunta, ¿qué opinión le genera el incidente de Paco Ignacio Taibo sobre negar la publicación a una autora y que señaló ser horriblemente asqueroso de malo por el hecho de ser escrito por una mujer? No sigo con el resto de la pregunta, pero básicamente esa es la pregunta, maestra. Adelante.
Si les soy absolutamente franca, no he seguido el tema. Vi en redes que había habido todo un asunto de unas declaraciones de Taibo que entiendo que fueron en la mañanera, pero les soy absolutamente franca, no escuché la mañanera en esa ocasión y tampoco escuché su opinión. Escuché una pequeña reproducción y sé que ha causado una enorme inconformidad y que ha habido enormes críticas. Entonces, bueno, lo único que puedo decir es que me iré después de esto a escuchar para formarme una opinión al respecto, pero siendo franca, no he seguido lo que haya dicho Taibo ni a cuento de qué lo dijo, ¿no? Entonces, mejor no emito ningún juicio que resulte desatinado en cualquier sentido. Muchísimas gracias, maestra. Con esto terminamos. Gracias por su presencia. Gracias por la presencia del maestro Jorge Augusto, a todos los estudiantes de la universidad que estuvieron aquí. Por supuesto, hay su registro. Muy enriquecedora la presencia de todos ustedes, de los expositores, por supuesto, eh, con la trayectoria tan larga de la doctora sobre Gramsci. Queda totalmente pendiente para otra ocasión hablar sobre ese gran tema, maestra. Saludos y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.